Bien, queridos alumnos, este es el profesor Michael Orellana otra vez con ustedes y vamos a hablar acerca de la Biblia, un libro extraordinario. Hablar de la Biblia es hablar de uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Tenemos aquí la copia de la Biblia, una Biblia que fue impresa en Gutenberg, una de las primeras copias de la Biblia. Esto es una reliquia porque, pues, como ustedes saben, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. En 1455 se logró imprimir la Biblia, una Biblia de 42 líneas, era un espécimen maravilloso, espectacular y artístico. Se imprimieron 180 copias en papel y velum, que era un cuero de vaca, y esto revolucionó no solo el conocimiento, sino también la propagación del conocimiento de la palabra de Dios. Interesante. Junto con esto, hubo también una revolución de conocimiento en otras áreas del saber humano, pero la Biblia marcó la pauta cuando esto ocurrió. Interesantemente, cerca de aquellos años, Lawrence Janszonkov eh, también él tuvo la idea, recibió esta idea de eh, la imprenta. Él también, algunos piensan que él fue antes de Johannes Gutenberg en los Países Bajos, él vivió en los Países Bajos. Él estaba tallando letras en madera mientras jugaba con sus nietos y descubrió que estas letras dejaban una huella en la arena. Y algunos dicen que vino como una especie de idea, como un rayo a su cabeza, inventar la imprenta. Él murió cerca de los años 1439 a 1440 aproximadamente, como ustedes ven, antes de Gutenberg, antes que Gutenberg lograra imprimir la, la Biblia. Y ah, existe una discusión interesante quién fue el primero en inventar la Biblia. Creo, según lo que leí, revisado, que existe un fundamento fuerte para Gutenberg, en favor de Gutenberg, la copia más antigua que podríamos tener basado en el sistema de Lawrence, viene alrededor de 1470, unos años después de la primera Biblia impresa por Gutenberg. De cualquier manera, lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente, que en un momento especial, Dios dirigió a estos individuos para crear un invento para la propagación de la Biblia. No vino solo por una persona, vino Dios puede utilizar muchos. Dios, el don que Dios tiene no está dado de manera exclusiva a una sola persona. Dios puede darlo a muchos. Y en esta época fue dado a estas personas para empezar con la propagación del conocimiento de la palabra de Dios, algo que me llena de mucha inspiración. Nosotros tenemos este descubrimiento que se realizó en 1947 en una oscura cueva al oeste del Mar Muerto. Pastores beduinos, ellos descubrieron algunos pergaminos cuidadosamente colocados en 10 tarros altos. ¿Qué son estos pergaminos? Son conocidos como los rollos del Mar Muerto, y las cuevas que están aquí al oeste del Mar Muerto son las cuevas de Qumran. Una historia muy interesante que vale la pena revisarla y saber los detalles para aquellos que quisieran ganar un punto extra. Una tarea adicional para la próxima clase es que puedan traer una, puedan leer todo lo que ustedes encuentren acerca del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y vamos a hacer una participación oral y vamos a dar puntos extras. Recuerden que los puntos extras son muy importantes para los momentos de crisis. Son como guardar semilla en los tiempos de las vacas gordas para los tiempos de las vacas flacas, ¿no? Si alguno tiene problemas en algún curso, en algún test, perdón, o en alguna evaluación, en algún rubro, puede utilizar sus extra puntos para favorecer esos rubros
esos puntos bajos que obtuvo en otra área. Así que, por favor, recuerden, yo voy a dar muy pocos extra points a lo largo del curso. Este es uno de ellos. Si lee cómo se desarrolló o cómo ocurrió el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, esto será considerado como un extra point y yo lo voy a evaluar a través de una participación oral. Muy bien. Estos rollos, ¿por qué son importantes estos rollos? Estos rollos de la Biblia, rollos del Antiguo Testamento, datan de una época muy antigua, alrededor del 200 antes de Cristo hasta alrededor del 100 después de Cristo, o 70, algunos dirían. Es un periodo de prácticamente 300, 400 años o 300 años aproximadamente en el cual estos documentos fueron escritos. Interesante porque son muy antiguos, son muy antiguos. Son las copias más antiguas del Antiguo Testamento de las cuales tenemos acceso. Ocupan un lugar muy especial. Así que si alguien te pregunta acerca de cuál es la copia más antigua de la Biblia, del Antiguo Testamento en especial, porque esto es el Antiguo Testamento, bueno, tú ya sabes qué decirles, los rollos del Mar Muerto. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esas copias también del Nuevo Testamento. Como ustedes ven, esto está en inglés, no se preocupen, no voy a intentar explicar todo, pero si vamos a analizar, bueno, los estudiosos que analizan cómo se copiaron los textos del Nuevo Testamento, asumiendo de que existe un texto original, es decir, digamos, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Entonces, cómo ese texto fue copiado y transmitido de lugar en lugar. Entonces, viendo aquí en Alejandría, se copiaron, una copia de estos manuscritos fueron a Alejandría, luego en, 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 la parte bizantina, Bizancio, en la parte bizantina también, disculpen porque yo estoy viniendo con la pronunciación en inglés, a veces me cuesta encontrar el equivalente en español. También se encontraron copias del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos aquí entonces que los textos vienen aquí, están divididos en estas dos familias, ¿no? Principales, los que de Alejandría y en el mundo bizantino. Entonces, tenemos dos familias principales de las copias, pero no fueron las únicas. También el texto del Nuevo Testamento se trató de traducir al antiguo latín, también tenemos aquí algo interesante que en Alejandría luego fue traducido al siriaco, se empezó a ver una traducción porque la Biblia constantemente se tradujo, así que hubo un proceso de copia y traducción, copia en los idiomas que ellos originales que estaba escrito, griego en este caso, pero también traducción a otros idiomas como el siriaco, como el latín, el antiguo latín y así. Entonces tenemos un proceso de copia constante, así que todas las copias del Nuevo Testamento, más de 5.000 copias completas del Nuevo Testamento, o parciales del Nuevo Testamento. Así que tenemos esto que es muy interesante, más de 5.000 copias. Bueno, hablando del Antiguo Testamento, algo parecido con el Antiguo Testamento, porque asumiendo que Moisés escribió eh, el libro de Génesis alrededor, ¿no? Del año 1446. Ahora hay que recordar que Moisés durante 40 años viviendo con el pueblo de Israel en el desierto, también continuó escribiendo partes del Pentateuco, entonces no es la fecha final, 1446, es una fecha aproximada. Entonces, eh, asumiendo que Moisés alrededor de estos años escribió el Pentateuco, podemos ver de que esto no queda ahí, ¿no? Este Pentateuco después fue alrededor del 623, Josías se encuentra
copias de este Pentateuco en el templo, porque hay que recordar la historia de Josías, que se encuentran unas copias de los rollos del Pentateuco en el templo y se rasga los vestidos y reconoce que ha pecado contra el Señor por no haber obedecido la ley de Moisés, no haber obedecido lo que está escrito en la ley. Entonces, alrededor de estos años, otros grupos, tenemos una evidencia de que hay un grupo de copias del Pentateuco, datadas aproximadamente del 610, que fueron, es decir, no tenemos copias de esos documentos, pero tenemos eh, evidencias de que estos documentos posiblemente fueron copiados en estas fechas en, en lo que se conoce como el Pentateuco samaritano, ¿no? El Pentateuco samaritano, así hay otra tradición, ¿no? Y luego, más adelante, en el año 280, alrededor, todas estas fechas son bastante cercanas. O sea, que de esta página aquí que trata de ilustrar, pero no todo esto es bastante aproximado. Alrededor de este año eh, se, hubo copias al arameo también. Hoy se copió el Antiguo Testamento, especialmente la ley, ¿no? Se copió al Antiguo Testamento y también al griego, porque aquí tenemos la aparición de la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta. Así que aquí vemos un proceso, ¿no? Para nosotros, para algunos de ustedes, de repente podría sonar muy interesante por qué ocurrieron todos estos procesos de copia. Bueno, muy sencillo. Y de copia y traducción. Bueno, muy sencillo, porque la Biblia ha sido, Dios quiere que su palabra sea conocida por todo el mundo. Entonces, para que su palabra sea conocida por todo el mundo, hay que ir más allá de las barreras y en consecuencia, la Biblia pasó por procesos de copia y traducción a otras lenguas. Como ustedes ven aquí, se tradujo al griego, se tradujo al arameo y así. Y también hay que reconocer de que la palabra de Dios pasó por un proceso de en este proceso de copia y copia, ¿no? Las letras que fueron utilizadas para copiar la Biblia también pasaron un proceso de modificación. No era la misma escritura que se utilizó en el tiempo de Moisés a la escritura que utilizaron los rabinos en el tiempo de Jesús. El estilo de escritura cambió. Eso es algo muy entendible, porque si tú miras cómo es el alfabeto, como lo escribimos hoy día, la forma como se escribe hoy día, comparado con el español de hace unos 60 años atrás, te vas a dar cuenta que existe una diferencia bastante, una diferencia interesante, ¿no? No totalmente diferente, pero te vas a dar cuenta que hay ciertas diferencias. Y si comparas, y si vas más allá, más atrás en el tiempo, vas a notar mayores diferencias. Bueno, eso es exactamente lo que ocurrió. Esa es una ciencia que se llama la paleografía. La paleografía es capaz de determinar la fecha de un documento basado en el estilo de la escritura. Es una ciencia apasionante. Puedes determinar la fecha de un documento basado en el estilo de la escritura, cómo se escribió el documento, la caligrafía, la caligrafía. Obviamente esto es un estudio realmente maravilloso. Pero bueno, así que el Antiguo Testamento pasó por un proceso de copia y traducción. Así que también lo que vimos en el Nuevo Testamento, igual algo parecido como ocurrió en el Nuevo Testamento, también pasó con el Antiguo Testamento. Copia y traducción. Bueno, hay un test que me gusta mencionar, se llama el test bibliográfico, porque este test, para aquellos que tienen la siguiente duda, porque al hablar de este tema de copia y traducción, algunos podrían argumentar que siendo que la Biblia se copió y se copió tantas veces, bueno, es lógico asumir de que, bueno, al menos intuitivamente, desde el punto de vista intuitivo, porque no hay pruebas para eso, pero desde el punto de vista intuitivo, uno intuiría de que la Biblia evolucionó
es decir, el documento que escribió Moisés hace muchísimos años, aquí en esta vista, ¿no? Alrededor de 1446, el documento que escribió Moisés fue evolucionando paulatinamente, de tal manera que en el tiempo de Jesús ya no era el mismo documento de Moisés. Seguramente alguien quitó palabras, otra persona vino y añadió palabras a ese documento, otros fueron y modificaron lo que no les parecía, añadieron más, quitaron y modificaron y la Biblia evolucionó. Eso se conoce como la alta crítica. La alta crítica es todo un tema, es toda una postura realmente hermenéutica de la Biblia que trata de, que argumenta que el texto bíblico evolucionó. Bueno, si eso ocurrió o no, eso es algo que vamos a ir viendo durante el transcurso de este curso. Yo personalmente creo que eso no ocurrió. La Biblia no pasó por un proceso de evolución. Y uno de los tests que me gusta mencionar es el test bibliográfico, porque está colocado en esta página para que usted lo pueda leer más detenidamente, pero vamos a hacer una comparación. Cómo, cómo la Biblia, comparativamente, comparándolo con otros manuscritos, eh, qué lugar de fidelidad o qué lugar de, de importancia o cuánta evidencia tenemos de que la Biblia realmente no ha cambiado, no fue modificada, no ha sido transformada, no ha evolucionado. Vamos a ver los casos que tenemos. Este test bibliográfico nos va a dar algunas eh, pequeñas claves para entender esto. Primero, mencionemos a Homero. Homero, es quien no conoce a Homero, ¿no? La Ilíada de Homero, el trabajo principal de Homero. La Ilíada de Homero fue escrita alrededor del 800 a.C. Si tomamos en cuenta los contexto histórico, etcétera, fue escrita alrededor del 800 a.C., como lo vemos en esta tablita aquí, escrita alrededor del 800 a.C. Sin embargo, los documentos más tempranos de Homero fueron escritos alrededor del 400 a.C. ¡Wow! Qué sorpresa! Porque estamos viendo una diferencia de alrededor de 400 años, que está aquí en esta columna, una diferencia de 400 años entre el autor y una copia de lo que él tiene, ¿no? Entre el autor y una copia. 400 años, alrededor de 400 años. ¿Eso es un problema para los que estudian Homero? La gente que estudia Homero no habla tan fuertemente, no habla mucho acerca de una evolución del texto de Homero. Es decir, la mayoría de gente lee a Homero y no se hace mucho problema, no está argumentando que no, la Iliada que tenemos hoy es totalmente diferente de la Iliada que Homero escribió. Nadie está argumentando eso. Y es interesante que tenemos las cifras anteriores que se tenían era que había 643 copias de este Ilíada de Homero. La última información a la cual yo tengo acceso es que hay más de 1800 copias de, de la Ilíada de Homero. Es un número interesante, es un número importante. Recordar que esta obra ha sido ampliamente difundida, ¿no? Así que es de esperar que tengamos un número importante de copias de Homero. Ocupa un lugar importante en la cultura helenística. Muy bien. Ahora vamos a Herodoto. No voy a mencionar cada uno de estos, pero voy a mencionar algunos de estos, unos casos puntuales. Si vemos lo que pasó con Herodoto, es algo interesante que se escribió alrededor de 480 a.C. y los manuscritos más antiguos son del primer siglo después de Cristo, ¿no? Entonces, y tenemos solamente ocho eh, copias del documento según una cuenta antigua y según la cifra más reciente 109, así que tampoco la gente no estaba
poniendo en dudas a Heródoto. Qué tal ver a alguien como Platón? Platón es un personaje muy conocido en la filosofía griega, ¿no? Documentos que fueron escritos alrededor de 400 antes de Cristo, 400 antes de Cristo. Aquí vemos, vamos a ver si aquí puedo, aquí, 400 antes de Cristo. Y los manuscritos más recientes de Platón son del 495 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo entre estas dos fechas? Alrededor de 1300 años de diferencia. 1300 años de diferencia. 1300. ¿Cuánta gente? Y la gente dice que los documentos de Platón han evolucionado. Hay mucho acerca de eso. Que no escucho a nadie decir de que los documentos de Platón evolucionaron. La cuenta antigua que teníamos era que había siete copias de los documentos de Platón, solo 7, pero la cifra ha aumentado a 210. Ahora, estas cifras están en constante cambio cada vez que un estudioso revisa nuevamente va nuevamente a las bibliotecas antiguas, hay nuevos descubrimientos arqueológicos, se descubren nuevos documentos y la cifra va aumentando, obviamente, pero esto es la cifra a la cual tengo acceso en este momento. Entonces, sin embargo, usted puede ver de que todavía es bastante poco comparativamente con la Biblia. ¿Por qué? Vamos a ir, por ejemplo, al Nuevo Testamento. Mire usted aquí. El Nuevo Testamento, el documento del Nuevo Testamento, fue escrito alrededor de entre el 50 al 100 después de Cristo. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento datan alrededor del 130 después de Cristo. O sea, quiere decir, ¿cuánto tiempo entre esto y esto? Aproximadamente 50 años, más o menos. 50 años de diferencia. Comparado esto con Platón, 1300 años de diferencia. 50 años de diferencia. ¿Y cuántos manuscritos se tiene según una cuenta antigua? Algo de 5300 copias enteras, ¿no? Y según la última cuenta, 5800. Mira esta cifra, 5838 comparado con Platón. Lo dejó muy atrás. Adiós, Platón. Adiós. Sin embargo, la crítica literaria es muy dura con el Nuevo Testamento. Dice, no, el Nuevo Testamento pasó por un proceso de evolución y existe una crítica muy grande entre los que son ateos y escépticos y partidarios de la crítica literaria. Porque no son tan duros con Platón, pero sí son duros con el Nuevo Testamento. Eso sin contar las otras traducciones del Nuevo Testamento, que estamos hablando acerca de 18.524. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Que estas cifras nos llenan, nos dan una vislumbre de lo que la palabra de Dios, de la evidencia que tenemos, de que la palabra de Dios no ha pasado por un proceso de evolución. Comparando estos manuscritos unos con otros, va a encontrar mínimas diferencias, una gran parte de ellas diferencias ortográficas, porque es de esperar, ¿no? Una época en la cual no había la imprenta de Gutenberg, hablamos de Gutenberg recién en 1500, ¿no? Cerca de 1400 apareció la imprenta. Entonces, no había la imprenta, las copias eran hechas a mano, así que es de esperar que la gente que copiaba a mano podía cometer errores de copiado mecánico, ¿no? Es de esperar eso. Pero comparando los que han estudiado estos manuscritos, han descubierto que estas variaciones del texto no son significativas, no cambian, no alteran el significado del texto en absoluto. Entonces,
¿Qué estamos hablando, queridos amigos? Así que el test bibliográfico es uno de los tests que me habla acerca de la palabra de Dios como un documento fidedigno. Bueno, quiero terminar con esto. ¿Cuál es las Sociedades Bíblicas Unidas? Ustedes saben que las Sociedades Bíblicas Unidas tiene como objetivo, misión, llevar la palabra de Dios a todas las naciones, todas las naciones. Tiene este cuadrito aquí en esta página actualizado hasta el 1 de enero del 2019. Aquí, en este cuadrito, tú puedes, en estas cifras estadísticas, aquí lo que está en la parte izquierda, cuántas personas tienen escrituras en sus idiomas, dice lo siguiente. 5.6 miles de millones tienen la Biblia, aquí está la leyenda, tienen Biblias, 5.6 miles de millones tienen Biblias en sus idiomas. O sea, ¿y cuánta cantidad total de usuarios de idiomas? La gente que habla algún tipo de idioma, ¿no? Son 7.1 miles de millones. 7.1 miles de millones utiliza algún idioma. Y la Biblia está presente en 5.6 miles de millones. ¿Ah? Es una cifra bastante grande. Ahora, estos son los que tienen la Biblia completa, pero ¿qué acerca de los que tienen solo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento estamos con 805 millones, este colorcito que está acá, un color diferente, ¿no? Y porciones, no el Nuevo Testamento, pero algunas partes, son 411 millones. Y tenemos una porción de 246 millones que no tiene la traducción de la Biblia en su idioma, así que es una fracción pequeña, pero importante, importante. Es decir, pequeña comparativamente. Obviamente no es pequeña, 246 millones de personas es un montón de gente, pero comparativamente, y todavía hay una misión que hacer con esta gente. Todavía es necesario alcanzar a estas personas con la palabra de Dios. Quizá el cuadro que está a la derecha nos explica un poquito más, ¿no? Acerca de la necesidad de este grupo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos idiomas tienen las escrituras? Es decir, ¿cuántos número total de idiomas? Vamos a ver aquí, por ejemplo, el número total de idiomas son 7.350. ¿En cuántos idiomas fue traducido la Biblia? Ese es el asunto. ¿En cuántos idiomas? Según lo que sabemos, tenemos 7.350 idiomas, tipos de idiomas, una cantidad de idiomas que se hablan en este planeta Tierra. El ser humano siempre es creativo, siempre inventando, transformando la comunicación. Bueno, eso es un desafío también, porque la Biblia completa fue traducida a 692 idiomas. ¿Ah? O sea, pero estos 692 idiomas, la razón por la cual llegó a la mayor parte de la gente es porque estos 692 idiomas son idiomas de alcance mundial, es decir, bastante globales, como el inglés, el español, ¿no? Entonces, el francés, etc. Entonces, estos idiomas son globales, esa es la razón. Es una fracción, es un número pequeño de idiomas, pero que tiene mucha influencia. Luego tenemos una porción de 1547 idiomas que solo tiene el Nuevo Testamento. Una porción. Luego tenemos un número de 1123 que tiene porciones de la Biblia. Pero tenemos un número interesante de 3988 idiomas que no, a los cuales no ha sido traducido la Biblia. Cuales no ha sido traducida la Biblia. Por lo tanto, estamos necesitando traductores. Sí, señores y señores, estamos necesitando traductores que lleven la Biblia a estos diferentes idiomas. Así que esto es un llamado también para ti, que conoces, que tal vez hablas una lengua diferente,
a la que hablo yo en este momento el español, de repente hablas alguna lengua nativa y tú sabes que en tu idioma, en tu lengua, no existe una copia completa de la Biblia. Bueno, por favor, piensa que tal vez esta sería tu misión, la misión de traducir la Biblia a tu idioma. Tal vez tú seas la luz, tal vez tú seas el instrumento divino para que esto ocurra. La Biblia, un documento que ha sido perseguido, que es por gobiernos, por la ira satánica, realmente, de tratar de destruirla, quemarla, desaparecerla de la faz de la tierra, nadie ha podido. Permanece aquí influenciando al mundo, siendo traducida a lenguas, multitud de lenguas. Pero todavía existe un desafío. Dios quiere utilizarte a ti para cumplir ese desafío. Que Dios los bendiga, queridos alumnos, en esta noche, en este día. Bueno, yo estoy grabando esta clase en la noche, pero no, independientemente, sea mañana, tarde, el Señor te bendiga en tu acercamiento a este libro maravilloso